Se cumplen 2 años del último título del rebaño, por cierto, con Rodolfo Cota en el arco. La CONCACAF Liga de Campeones 2018 fue bajo el mando de Matías Almeida. El rebaño venció de forma contundente al Cibao y a Seattle Sounders antes de enfrentarse al New York Red Bulls, donde avanzaron a la final por la mínima. En el marcador global, Chivas derrotó en penales a Toronto FC para conquistar su segundo campeonato en la historia de este certamen. Y le damos la bienvenida a Ricardo Puch para platicar justamente sobre el tema de Chivas. Son 5 campeonatos, Rich, sin poder meterse a la liguilla. Y todos dicen que todo se debe a la partida de Matías Almeida. Sin embargo, con Almeida pasaron 2 torneos y tampoco lograron meterse a la fiesta grande. ¿Dónde encuentras tú ese punto de inflexión y que vino a partir de ahí hacia abajo el rebaño? Toño, ¿cómo estás? Saludos igualmente a Cari, a todos los que nos acompañan en SportsCenter. Creo que Guadalajara fue encontrando resultados, aquel Chivas de Matías Almeida, lo he dicho todo el tiempo, un tanto circunstanciales, incluidos aquel título de Liga y de Copa, que confundió a Guadalajara y que confundió a la directiva de Guadalajara y que hizo pensar que Chivas estaba para realmente pelear esa parte alta. Se combinó eso con que esos resultados le permitieron después a Chivas, meses después, competir por la CONCACAF Liga Campeones. La consecuencia de eso fue que la realidad le cayó de sopetón a Guadalajara. Guadalajara no estaba para competir por la parte alta de la clasificación en México. Para prueba de ello, con Matías Almeida terminó en los últimos lugares de la clasificación en 2 de los torneos en los que Matías Almeida siguió dirigiendo a Chivas. Mucha gente que defiende mucho el paso de Almeida, que creo que tuvo cosas buenas, nunca cuenta eso, que dejó al equipo sumido, y responsable tiene que ser Almeida también de esa parte que Chivas haya terminado peleando por la permanencia. Y después, abandonado el torneo, pues se enfocó en la CONCACAF Liga Campeones, en donde sí hay que reconocer que el equipo fue capaz de ir sorteando las fases hasta finalmente coronarse frente a Toronto. Pero insisto, fueron más resultados de la casualidad y del formato de consecuencias que del buen fútbol de Chivas, para mí al menos. Ahora, Rich, a partir de ahí una espiral obviamente descendente, parecía que tocaba fondo y seguía tocando fondo y seguía tocando fondo el rebaño. ¿Ha encontrado estabilidad con Luis Fernando Tena? Es cierto, todavía falta mucho del torneo para ver si todavía inclusive se juega, pero ¿ha encontrado estabilidad Chivas con Luis Fernando Tena? Ha encontrado mejoría, Toño, eso sí me parece que difícilmente se puede discutir, no tanta como también algunos piensan. Es cierto que antes de que parara el torneo, Chivas estaba quinto en la clasificación, peleando zona de liguilla, nada más faltaba, insisto, y después del dato que dabas tú, ¿no? 5 torneos sin clasificarse, que Chivas no peleara por eso, pero no se nos podía olvidar que abajo de Guadalajara había hasta 7 equipos separados por apenas 2 puntos, y costaba trabajo, sigue costando trabajo hacer memoria para encontrar buenos pasajes de Chivas en este torneo que recién se tuvo que detener por el COVID-19, cierto, contra Cruz Azul, podríamos poner el de León, algunos pasajes de otros partidos más, incluso ese de Cruz Azul sin sacar el resultado, pero Chivas tampoco es que anduviera mucho mejor. Ha mejorado con Luis Fernando Tena, es cierto, pero todavía está lejos, creo yo. Sí, efectivamente, 5 torneos sin clasificarse a liguilla. Mauricio Imay, bienvenido también a esta edición de SportsCenter desde casa. Ya escuchábamos las respuestas de Ricardo Puch. No sé si coincides del todo, pero cuando se terminaron estas 10 fechas del Clausura 2020, Chivas quedó en la 5ª posición, 4 ganados, 4 empates, 2 derrotas. Parecía que empezaban a retomar el buen camino. ¿Crees que de verdad con Tena él puede enderezar el barco? Sí, yo creo que el equipo de las Chivas venía de menos a más. Fuerte abrazo, Cari, para todos los que nos acompañan aquí en SportsCenter. Venía de menos a más este equipo del Guadalajara. Empezaba a desplegar un buen fútbol, retomaba confianza el grupo, iba teniendo ciertos futbolistas ya inamovibles, Luis Fernando Tena en su 11 titular jornada tras jornada, y por supuesto que yo lo veía o lo veo, ¿no? Una vez que se reactive todo esto, como uno de esos equipos que esté en liguilla peleando por el título. No sé si le va a alcanzar para ser campeón y para estar en la final, pero por lo menos sí lo veo en semifinales. Refuerzos del rebaño antes de arrancar la temporada, y parecía que la gente había pagado el precio de los refuerzos porque constantemente le recordaban a Chivas lo que gastó en los últimos meses. ¿Qué le hace más falta a Chivas? ¿Traer todavía algunos más elementos, incorporar más o consolidarse con la plantilla que ya armó hasta el momento Ricardo Peláez?
A ver, primero yo nunca estuve de acuerdo en esos cuestionamientos que le hacían a Luis Fernando Tena por no utilizar a los refuerzos que llegaron para esta campaña. Él es el técnico y él sabía muy bien quién de sus futbolistas estaba en mejor momento y por qué utilizar a unos y no a otros. Yo siempre he creído que ningún técnico se va a dar un tiro en el pie, nunca va a ir en contra de sus propios intereses. Y lo que más le importa al técnico, por supuesto, para seguir con trabajo es ganar jornada tras jornada. Y lo estaba consiguiendo con futbolistas que no eran sus refuerzos o que no eran aquellos jugadores que llegaron para reforzar la plantilla del Guadalajara para esta campaña. Yo creo que lo que le falta al Guadalajara es solamente consolidar, respondiendo no tu pregunta de origen, Toño, consolidar a esos futbolistas que llegaron como refuerzos, ¿no? Y pongo las comillas como refuerzos porque tampoco esos jugadores eran indiscutibles en los equipos en los que jugaban antes de vestir la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y la mayoría de ellos muy jóvenes. Yo creo que con el tiempo se irán ganando un puesto titular en el 11 de Luis Fernando Tena, pero tendrán que pasar más jornadas y quizá todo el campeonato. Y ojalá este Chivas de Luis Fernando Tena termine por convencer algún día a Ricardo Puig, que el señor muy exigente no se lo reconoce a Matías Almeida, quien consiguió 5 títulos en menos de 3 años. Pero bueno, entonces para ti, Ricardo, ¿quién sería ese último referente que ha tenido las Chivas? A ver, no es que no se lo reconozca, Cari, solamente me parece, y repito eso, que el formato en el fútbol mexicano permite que pasen cosas como las que le pasó a Guadalajara. No le quito ningún mérito. También es cierto que de esos 5 títulos, pues realmente muchos los terminó ganando un solo partido, ¿no? Aquel de la Supercopa, y es decir, no tuvo tampoco demasiado, no quiero decir mérito, pero demasiado desgaste o no significó muchas pruebas para Guadalajara, salvo evidentemente el de Liga, que fue muy significativo, y ese de CONCACAF, en donde Chivas supo resolver bien el momento que atravesaba. Referentes como futbolistas, me cuesta trabajo encontrar hoy en Guadalajara. Creo que el último importante, pues nos tendríamos que remitir a Javier Hernández. De ahí en más, no sé si Chivas ha sido capaz de y Carlos Salcido. No sé si a Pizarro le alcanza para pasar a la historia como un referente de Guadalajara. Me parecería muy exagerado. No jugó lo suficiente en Chivas como para ser un referente. No me extraña que abarates el término porque sueles hacerlo mucho, pero no, Pizarro no puede ser un referente en la historia de Guadalajara. Y Salcido, ¿Pizarro? pues ¿Quién antes dijo que Pizarro? Salcido pongo a Javier Hernández. No sé a quién te refieres, Ricardo, porque yo no dije Pizarro, yo dije Carlos Salcido. Dijiste, bueno, no sé quién haya dicho a Pizarro, sí, pero... ¿Cómo más reciente Javier Hernández que Carlos Salcido? Si Carlos Salcido salió campeón con Matías Almeida. Pero Carlos Salcido en su segunda etapa de Chivas, yo no estoy contando su regreso a Guadalajara, habría que contar a Carlos Salcido en su primera etapa con Chivas. Lo otro fue un regreso a Guadalajara. Para la próxima avísanos qué tomas en cuenta para ver si estamos de acuerdo, Ricardo.